Hola, ¿qué tal amigos de la costura? Bienvenidos al primer video de este canal DIY. ¿Qué es eso? Do it yourself. Y bueno, como nuestro canal es en español, eso significa que es el primer video hazlo tú mismo, donde van a aprender a hacer esto que están viendo en su pantalla. ¿Y qué es eso? Bueno, este es un utensilio diseñado por mí para que ustedes lo puedan tener en su hogar, pero les va a facilitar muchísimo la labor para la que sirve. Es un marcador de ojales y botones. Sí, así como lo escuchan. Es un aparato muy sencillo, pero increíblemente eficiente para la labor que hacemos. Y este aparatito nos va a ayudar a marcar los ojales, por ejemplo, en abrigos, en camisas, en prendas que llevan muchos ojales y que a veces no sabemos cómo sacar las cuentas para que nos quede cierto número de ojales y los ojales queden a la misma distancia, nos ocupe todo el espacio, etcétera. Por eso este aparato les va a ahorrar muchísimas cosas. Así que, pues, ¿qué les parece si les enseño primeramente su uso para que ustedes vean que es una maravilla? Y después aprendemos a hacerlo en este video. Aquí, por ejemplo, tengo este abrigo en el cual pues voy a poner varios ojales y botones. Y bueno, a veces no sabemos hasta qué altura, cuántos calcular y entonces nos hacemos bolas. Muy sencillo. Vamos a utilizar este utensilio. Primera pregunta, ¿cuántos ojales quiero para mi abrigo? En este caso yo solo le voy a poner 6 ojales. Aquí mi aparatito ya tiene marcado el número de ojales. Y bueno, ¿a qué distancia los voy a poner? Puede ser en dos opciones. Por ejemplo, si yo quiero que mis ojales lleguen abajo de la cintura, entonces yo ubico la cintura de mi abrigo y los voy a poner hasta la parte donde corresponda. Si yo quiero que sean de cierta distancia, entonces lo que agarro es una cinta métrica y únicamente mido la distancia entre los dos ojales. Por ejemplo, vamos a hacerlo de las dos maneras aplicadas en este mismo abrigo. Yo calculo que más o menos para que me quede hasta abajo de la cintura, mis ojales tienen que medir 10 centímetros entre cada uno, también para que no queden tan separados. Entonces lo que hago es posicionar la altura del cuello que quede derecha una de otra, la parte donde van los ojales y la parte donde van los botones. Allí pongo el número 1. Y bueno, voy a medir entonces aquí 10 centímetros de la primera línea a la segunda línea y voy a extender mi aparato hasta que me dé 10 centímetros. Y ahí está, 10 centímetros al segundo punto. Ustedes pueden observar que separé un poco las dos partes para que las puntas me vayan marcando los ojales. Y muy sencillo. Aquí, por ejemplo, puedo poner los tornillos al ras de la pieza. Y entonces me va a marcar el inicio de los ojales y también qué tan adentro van a quedar los botones. Y lo único que tengo que marcar es todos mis ojales. De este lado, 6 dijimos, y de este lado voy a marcar los botones. Y les aseguro que estos ojales y estos botones me van a quedar exactitos. Ahí están marcados, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quedaron exactamente a la medida donde yo quería. Y tengo los 6 puntos de los botones. Ya únicamente podemos marcar de este lado qué tanto nos vamos a pasar hacia la orilla para hacer nuestros ojales. Y si ustedes tienen una máquina que hace el ojal automático, pues no se tienen que preocupar de nada. Además, tengo por ahí un video de cómo hacer los ojales y cómo pegar los botones en su máquina familiar. Así es que se van a ahorrar muchísimo trabajo con este utensilio. ¿Qué les parece? Muy fácil, ¿verdad? Pues vamos a aprender a hacerlo. ¿Qué vamos a utilizar para poder hacer nuestro marca ojales? Vamos a utilizar obviamente palitos abatelenguas. Estos palitos que utilizan los doctores y que los encontramos en papelerías, en muchas tiendas, incluso en farmacias, tiendas de manualidades. De estos también los podemos conseguir en colores. Necesitamos por lo menos 12 palitos de estos.
Tienen que ser de estos, recuerden que no son tan gruesos. Vamos a necesitar también 16 tornillos de 1/8 de ancho, estos tornillos pequeñitos. 16 tornillos de 1/8 por media pulgada de largo o por 3/8. Aquí en la descripción les voy a dejar la lista, no se preocupen. Y les voy a pedir que lo pidan con rondana, con tuerca, perdón. Los tornillos con su tuerca. Ajá. Vamos a pedir a alguien que nos preste, o si nosotros tenemos un taladro común y corriente, puede ser incluso de los portátiles, con una broca de 1/8 o de 3/16. Una broca muy pequeñita para madera, o pues puede servirnos incluso las de concreto y las de metal, pero de preferencia que sea de madera. Vamos a utilizar una regla, vamos a utilizar un marcador, vamos a utilizar también un lápiz y vamos a utilizar unas pinzas de presión que les van a facilitar el trabajo de la perforación con el taladro. Y eso es todo lo que necesitamos. Ahora, manos a la obra. Lo primero que vamos a hacer es marcar el punto donde vamos a perforar nuestros palitos abatelenguas. Entonces lo que voy a hacer es medir primeramente el ancho de estos palitos. En este caso es de 2 centímetros. Voy a marcar a la mitad 1 centímetro. Marco una línea. Y bueno, esa medida la voy a pasar o la voy a meter de la punta hacia adentro y formo un tache. Exactamente en la mitad es donde voy a hacer mi perforación. Ahí se alcanza a ver la marca. Y marco lo mismo del otro lado. Ya con esta medida, entonces tengo la ubicación. Marcamos con un tache para ahí hacer la perforación. Ahora voy a tomar la medida entre los dos puntos. Y voy a marcar exactamente la mitad, ¿sí? Le vamos a hacer 3 perforaciones a nuestro palito. Y ahí tengo el tercer punto. Utilicen de preferencia un palito que no esté tan bonito, o en uno de los más feos. Por eso les decía que compren más palitos de los que les pedí, de los 12, para que puedan probar primero y hacer bien el trabajo, ¿sí? Y bueno, nos vamos a ir entonces a cortar todo esto. Yo, por ejemplo, voy a trabajar aquí al borde de la mesa. Ya tengo mi taladro listo, ya con la broca. Y aquí ya puse, ya acomodé uno de estos palitos con unas pinzas de presión. Sí, utilicé mis pinzas de presión. Y con el ancho de la mesa, que esta mesa no tiene mucho de ancho, lo que voy a hacer es oprimirla, ¿verdad? O si no, utilicen una madera ustedes, algo que puedan presionar para que el palito no se mueva. Y entonces lo que voy a hacer es hacer la perforación con mucho cuidado. Es posible que el palito se astille. Ahí está. Allí hice la primera perforación, vamos con las siguientes. Voy a hacer la de en medio. Y hacemos la tercera. Recuerden no dejar mucho espacio salido el palito para que pueda mantenerse más firme y no se mueva. Ahí tengo ya mis 3 perforaciones. ¿Sí? Lo que voy a hacer ahora entonces es cortar de 4 en 4, de 3 en 3, los que alcance a perforar su broca. Aquí por ejemplo voy a escoger los más bonitos, estos dos no me sirven. Y voy a escoger los más bonitos y que estén casi de la misma medida todos, para que no quede disparejo mi aparato.
Sí, voy a cortar 4 más el de muestra. Los acomodo perfectamente bien, bien derechitos. Y los pongo todos aquí. Deben de quedarles bien derechitos para que su aparato les quede bien, bien, bien. Aquí, por ejemplo, nada más lo que estoy checando es que las pinzas cierren bien, ¿verdad? Que puedan hacer la presión necesaria. Ahí lo tenemos y entonces ahora sí voy a perforar todos. Ahora hago la perforación de en medio para todos igual. Bueno, pues aquí yo ya tengo mis palitos perforados. Perforé más de los que necesito, porque miren, si ustedes se dan cuenta no todos están igualitos, entonces ahorita vamos a ir acomodándolos y viendo cuáles son los que mejor se quedan, ¿verdad? O los que mejor se acomodan para este tipo de accesorio. Vamos a buscar siempre los más lisitos porque esto nos va a facilitar también que se deslice de mejor manera. Y entonces lo que voy a empezar a acomodar es 2 por el centro. Meto el tornillo. Y bueno, sencillamente lo aprieto lo normal. Ya que tengo estos 2, voy a poner uno encima, sobre el de abajo, al lado del de arriba. Y voy a acomodarlo con la perforación del extremo. Ahí ya tengo 2. Ahora pongo el siguiente abajo y voy a hacer coincidir las perforaciones. Y aquí es donde viene lo bueno. Tuvimos que haber hecho un trabajo muy exacto para que todo coincida. Por eso aquí es donde debemos de cortar más palitos. Al cabo son muy baratos. Para que pues todo esto nos coincida, ¿verdad? En caso de que no los coincida, pues cámbienlo por otro que sí coincida. Y así pues no tengan problemas de armar su aparato. Ahora ya podemos poner en el otro extremo un tornillo. Pues ya tenemos aquí un hoyito que coincide. Y así nos vamos acomodando uno sobre otro hasta que terminemos con los 12 palitos y los 12 y los 16 tornillos, perdón. Eso es lo que vamos a hacer hasta terminar. Aquí les voy a mostrar que pues ya nada más marcamos por el número de ojales que vamos a mantener. En este caso, si yo voy a mantener a partir de este, entonces marco el 1 en las dos puntas. 2, 3. Y voy a marcar en línea recta del hoyito hacia afuera para marcar para ubicar en dónde vamos a marcar, ¿verdad? Y con eso pues ya voy armando mi ojaleador, mi aparato para marcar ojales.
de manera muy sencilla. Bueno, amigos de la costura, pues como les digo, este aparato les va a servir muchísimo, este accesorio o este utensilio para marcar ojales. Quiero aclarar por si queda la duda, no lo venden en ningún lado, en ninguna tienda lo he visto yo hasta la fecha, ni por internet, ni en otros países. Si ustedes saben, pueden decirme aquí en la descripción. Pero por eso este video les va a ayudar a fabricarlo ustedes mismos de manera muy fácil y sencilla. Pues gracias por ver este video. Nos vemos hasta la próxima. Recuerden suscribirse si no lo han hecho en este botoncito de en medio. Y les dejaré por acá el video sobre los ojales y sobre los botones para que ustedes puedan saber también cómo terminar esta labor tan bonita. Nos vemos, hasta luego.